Vamos a comenzar persona humana, ¿sí? Vamos a comenzar diciendo que existen dos clases de personas reconocidas por la ley. Las personas humanas, que antes eran llamadas personas físicas o personas de existencia visible, y las personas jurídicas o personas de existencia ideal, ¿sí? ¿Qué significa persona antes de persona humana y persona jurídica? ¿Qué significa persona? Persona es todo ente que es susceptible, digamos, de adquirir derechos y obligaciones. Ahora se llaman deberes jurídicos. ¿Sí? Persona es todo ente que pueda ser capaz, porque capacidad, es la aptitud para adquirir derechos y obligaciones. Entonces, si persona es todo ente que pueda adquirir derechos y obligaciones, podemos decir que persona es todo ente capaz. Si nosotros reconocemos, por ejemplo, a los animales como sujetos de derecho persona, como si tuvieran capacidad de adquirir derechos y obligaciones, serían un tipo de persona. Hasta el momento reconocemos a las personas humanas y a las personas jurídicas. ¿Qué son las personas humanas? Las personas humanas son entes, son personas con signos característicos de humanidad. ¿Qué significa signos característicos de humanidad? Lo que conocemos como humanos. En el código anterior, Código Civil de Vélez Sarsfield, ahora el Código Civil Comercial que rige desde agosto del 2015, anteriormente teníamos eh, un concepto de persona humana, ¿sí? Que era este que yo le estoy diciendo. Ahora queda en la doctrina nomás, ahora no hay un concepto de persona humana, hay un concepto de persona solamente. Pero seguimos manteniendo lo mismo, ¿sí? Y decía en el viejo código que, si bien se mantiene hoy, en el viejo código decía que no hace falta que la persona humana sea viable para ser considerada tal. ¿Qué significa viable? O sea, nosotros no teníamos la viabilidad. La viabilidad es la aptitud para sobrevivir por sí solo. Entonces, si un bebé nacía y no tenía la aptitud para sobrevivir, tenía que vivir conectado, por ejemplo, a una máquina, es considerado persona igual. En otros países y en otros tiempos no, por ejemplo. En el derecho comparado podemos comparar en la historia donde no. Entonces, Argentina no exigía la viabilidad. Argentina reconoce entonces la existencia de la persona humana desde la concepción. Eso está en el artículo 19 de nuestro actual Código Civil y Comercial. Y también está en el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que el nombre oficial es la Declaración, la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Sí? Se llama más conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Así que una a buscar el Código Civil y Comercial. Vamos a abrir el artículo 19 porque vamos a leer ese y siguientes. Y la otra va a buscar el Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a leer el artículo 4 porque eso vamos a copiar y analizar para empezar. ¿Sí? ¿Quién busca qué? Vos, Janet, busca el artículo 19. Hanna, busca el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿El artículo 19 de qué? Pones Código Civil y Comercial y leemos artículo 19. Pues me parecía mucho. Acá dice, artículo 4, derecho a la vida. Primero, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Dos, en los países que no han sido abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves. Ok, En hasta acá. cumplimiento, Entonces, artículo 4 ujú, habla del derecho a la vida desde la concepción y utiliza la palabra generalmente. Bien. Ahora, artículo 19 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice? eh, comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Bueno, ¿qué es la concepción? Cuando se crea el, el feto, ¿cierto? Janet, ¿qué es la concepción? El nacimiento. Uh, Está bien que tengamos esta duda acá, ¿no?
La concepción es la unión del óvulo con el espermatozoide. Esa es la concepción. La concepción, en en ese acto, comienza la existencia de la persona porque tiene un ADN distinto al ADN de los gametos masculino y femenino. En biología, nosotros vimos en la secundaria que tenemos una reproducción por medio de la meiosis. Necesitamos para la reproducción del ser humano un óvulo y un espermatozoide. Una mujer no se puede reproducir sola. Sí, puede alquilar o puede hacer inseminación artificial, sí, pero necesita de el gameto masculino. En ese acto, la embriología y la biología nos dice que hay una formación de un nuevo ADN, un código genético único. Y desde ahí entonces se reconoce la existencia de la persona como una persona distinta a los padres, ¿no? Entonces, nuestro código civil y comercial adopta la idea, obviamente, más natural, que es la idea biologicista. Reconoce ese momento como la existencia de una nueva persona. Y entonces le dota de reconocimiento de derechos, como si ya hubiera nacido. ¿Qué derechos tiene la persona por nacer? ¿Se acuerdan derechos subjetivos? Estamos hablando de qué derechos, entre paréntesis, subjetivos, ¿sí? Tiene la persona por nacer. ¿Cuáles eran los derechos subjetivos? A ver, un recordatorio. ¿Cuáles eran los derechos de, subjetivos? de la identidad, Eso es una respuesta, sí, pero ¿cuáles eran los 5 tipos de derechos? personalísimo, Personalísimos, de familia, familia. personales, reales e intelectuales. Los derechos personales, reales e intelectuales eran derechos patrimoniales. Los derechos personalísimos de familia eran derechos extrapatrimoniales. ¿Sí? Ahora, la persona por nacer, ¿qué derechos se le reconoce? Todos ellos, pero ojo, los derechos personalísimos más que nada porque los derechos personalísimos son aquellos que son innatos a la condición humana. Y como ya es un humano, tiene derecho a la vida, a la identidad, al honor, a todos los derechos personalísimos, ¿sí? Llamados también derechos humanos. Los derechos personalísimos son también llamados derechos humanos. Tienen la persona por el simple hecho de ser persona. Eso viene de la idea del ius naturalismo, la idea de que el hombre tiene derechos naturales por la naturaleza misma, por ser hombre, por ser persona, hombre o mujer. Eh, ¿Puede tener derecho de familia? Por supuesto, porque tiene derecho a la filiación. Una madre embarazada tiene derecho a exigirle al padre la filiación de su hijo y por ende derechos de alimentos. Ahora, los derechos patrimoniales, la persona por nacer lo puede tener. No, una vez que nazca. Sí, los tiene. Ah, Los tiene, pero solamente los tiene por herencia o filiación. Por ejemplo, si tenemos vamos a suponer un ejemplo tradicional. Mamá, papá, mujer embarazada, el padre muere. ¿Quiénes heredan? Si están casados con la madre, si es cónyuge, hereda la madre y el hijo. Si no están casados con la madre, hereda el hijo. ¿Sí? Lo que tenía el padre. Bueno, se va el padre y hereda el hijo, pero no puede ejercer por sí mismo esos derechos. Entonces necesita un representante, la madre, por ejemplo. Pero tiene ese derecho personal, tiene ese derecho real sobre esas cosas, pero no puede ejercerlo por sí mismo ese derecho. Ahora vamos a ver qué significa ejercer por sí mismo. Entonces, tiene esos derechos. Lo que pasa es que los derechos que la persona humana concedida tiene están supeditados a una condición, valga la redundancia, a dos condiciones, que nazcan con vida y que estén separados del seno materno. Si la persona por nacer muere, se considera como que nunca existió. Si la persona por nacer nace muerta, se considera como nunca existió. Si la persona por nacer nace, vive 5 minutos y muere, existió y murió. Y tiene muchos efectos completamente distintos una situación de otra. Vamos a suponer esto. Vamos a crearnos una historia, a ver quién quiere ser. Bueno, vamos a crearnos dos historias y tenemos dos protagonistas. Empezamos, Janet.
viene a Corrientes del interior, ¿no? El interior del país. Cuando decimos Corrientes nos creemos de Capital Federal, nada que ver, ¿no? Ustedes saben, yo noto quiénes son del interior de la provincia y de otra provincia y quiénes son de Corrientes y de Resistencia, porque los del interior te saludan respetuosamente, los de acá se creen porteños, ¿no? Entonces, ya, mira, una consulta del interior, yo sé, pues, hola, buenas tardes, Dios le bendiga. Acá son todos muy, sí, porteños. Entonces viene Janet, vamos a exagerar la situación, no vamos a hablar de Janet, si vamos a poner un nombre más. Entonces viene ella a Corrientes, ¿sí? Recién salida de sus padres, del núcleo familiar. Comienza la facultad, vamos a suponer que vino soltera porque vino con el novio. Comienza la facultad, ya comienza la facultad, comienza la peña universitaria. Así no hay una, ¿sí? Y siempre está el franjoso o el tipo del centro estudiante, generalmente un vago mayor de 10 años que ve siempre a las ingresantes. Ojo ahí en el criminalística que yo lo conozco a todos. Y, mira, Janet se enamora de Janet. Se la invita a salir, que se va bien o va bien. Tienen una relación de novios o de salientes, ¿sí? Y Janet queda embarazada. La madre de ese chico, que le banca la universidad desde hace 10 años, no le quiere a Janet, es una bruja. El padre de ese chico había muerto hace poco y ese chico había heredado la fortuna de sus padres. Fortuna por decir bienes, no hay que ser rico, ¿no? Bueno, planteado el caso, muere ese chico, Janet está embarazada de ese chico. ¿Quién es el heredero? El hijo de Janet. Porque ellos no se casaron, Janet no se casó con ese chico, entonces no tiene derecho hereditario. Si hubiera casado, sí. Ahora, la madre que es una bruja, o sea, la suegrita de Janet, ¿va a querer que ese hijo nazca con vida o que nazca muerto? Si nace con vida, esos derechos hereditarios, los derechos reales, intelectuales y personales que tenía el hijo de ella, es decir, el novio de Janet, van a pasar al hijo de Janet. Y lo va a ejercer la madre en su nombre porque es incapaz, no puede ejercerlo por su nombre. En cambio, si nace muerto el hijo de Janet, al no haberse casado este chico con Janet, la heredera va a ser la madre de ese chico, no va a ser el hijo de Janet. Porque no tiene descendiente porque nació muerto, no tiene cónyuge porque nunca se casó con Janet. Entonces heredan los ascendientes, la madre. ¿Sí? Entonces es una telenovela. Hay efectos jurídicos totalmente distintos si el niño nace muerto o nace vivo. ¿Bien? Y en caso de que, bueno, nazca vivo y no quiera dar esos bienes, Ajá. Bueno, ahí no ¿qué vale. pasaría? Y Tipo, no le quiere dar esas cosas al hijo. judicialmente se le exige. Entonces vos haces una petición de herencia en nombre, no vos, vos tenés la acción de petición de la herencia, una acción de herederos, típico de derecho sucesorio, ¿sí? Donde vos, en realidad, vos vas a ser la representante del heredero, ¿sí? Entonces vos actúas en vez de él y te vas a ir al juzgado, vas a abrir el juicio sucesorio. Vengo yo a abrir el juicio sucesorio. ¿Y quién es usted? ¿Es legitimada para abrir el juicio? Sí, yo soy la representante legal del único heredero que tiene este joven que murió, que era mi novio. Y abrís vos el juicio sucesorio, le llaman el juez empieza a llamar a ver por edictos quién se cree heredero de él, se va a presentar la madre, pero no corresponde porque la madre se excluye al tener un hijo, el ascendiente es excluido, ¿sí? Vos probás qué medios probatorios va a tener de que él es el heredero. Una muestra de sangre, por ejemplo. El juicio sigue su curso, el juez da sentencia, lo declara de heredero a tu hijo, y vos al ser la representante legal actuás en vez de tu hijo, y si la tipa no quiere entregar lo que hay, literalmente se va a la policía y le saca. O sea, cuando hay una sentencia judicial hay que cumplirla a la fuerza, porque el Estado tiene el poder de imperio. ¿Sí? Mientras tanto, obviamente hay medidas para que la madre no empiece a vender las cosas. Igual no va a poder vender porque las cosas registrales no puede vender y las cosas muebles tampoco si hay una medida cautelar para resguardar lo que es de tu hijo.
Entonces vas a pedir en el medio, tu abogado va a decir, yo voy a decir, señor juez, dicte una medida cautelar para que ella no venda las cosas, haga un inventario, que vaya la policía, el oficial público, y haga un inventario de las cosas que hay en la casa que le corresponden al difunto, porque ahora le corresponden al heredero. Entonces no puede vender. Y si vende, te tienen que pagar lo que vendió. Todas esas cosas, eso obviamente escapa de nuestra materia. Bueno, ¿cuál es el mensaje que sacamos de acá? Que la persona por nacer existe desde la concepción, que tiene derechos como si yo hubiera nacido, pero que están supeditados a que nazca con vida y es completamente separado del seno materno. Y que si nace muerto se considera como que nunca existió. Si nace vivo y muere, tienen estos efectos sucesorios, como dijimos, existió y murió. Y no, Argentina no reconoce la viabilidad para reconocer la persona, es decir, si le falta un brazo, si tiene un problema cardíaco, si tiene un problema cerebral, si naces con dos cabezas, como las gemelas, como las tipas de esa siamesa, no importa. La viabilidad nosotros no tomamos como requisito para ser persona, sujeto de derecho. Bien. Entonces acá siempre en estas clases llegamos, que raro que nadie me preguntó todavía, profesores, ¿qué pasa con el aborto? Bueno, ahí viene la explicación. Entonces, el aborto es terminar con la vida del hijo nacido, no nacido. ¿Sí? Ahora, biológicamente es eso. ¿Por qué entonces es legal el aborto? Eh, ¿Por qué sería legal si reconocemos la existencia de la persona? Bueno, las fuentes del derecho, las fuentes de la norma, son la ley, como habíamos dicho en la unidad 2, ¿no? La ley, la costumbre y todo eso, principalmente la ley. Los fallos de los jueces. Y acá vamos a diferenciar los fallos de los jueces nacionales y los fallos de los jueces internacionales que nosotros reconocemos su jurisdicción. Al nosotros, Argentina, al estar suscripta al Tratado Internacional de Derechos Humanos, que es el Pacto San José de Costa Rica, entre otros 10, entre otros 11, digo, va a reconocer también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un conjunto de jueces, no sé si son 7 jueces, creo, ¿sí? Que tienen casos de violación a los derechos humanos de los países que firmaron el Pacto de San José de Costa Rica. Uno de los casos internacionales a nivel América es el caso Murillo, Murillo versus Costa Rica. O sea, Murillo, un apellido de Costa Rica, una familia, versus el Estado de Costa Rica. Resulta que Murillo, la familia Murillo, necesitaba tener un hijo. No podían tenerlo en forma convencional. Querían hacerse una fecundación in vitro o un alquiler de vientre, no me acuerdo cuál era la cosa. O sea, una inseminación artificial o fecundación in vitro, no recuerdo cuál. Después podemos leer. Y el Estado, la Corte de Costa Rica, falló en contra de eso. O sea, era inconstitucional esas prácticas. Entonces ellos acuden, ese caso acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, que es un organismo intermedio, digamos, se va a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana falla a favor de Murillo y obliga al Estado de Costa Rica a reconocer esa práctica. Ahora, ¿por qué la Corte Suprema de Costa Rica no autorizó y dijo que es inconstitucional esa práctica? Porque la fecundación in vitro era. Porque la fecundación in vitro, en uno de los métodos más conocidos, creo que era el FIV, se escribe FIVE, tiene como consecuencia la posible formación de embriones supernumerarios. ¿Qué significa embriones supernumerarios? Vos querés un hijo, te va al laboratorio, te extraen el óvulo, lo inseminan afuera, se forma el embrión y luego te implantan el embrión en el útero. Ahora, en la formación de ese embrión, de esa práctica extrauterina, o sea, fuera del seno materno, ese método tiene una consecuencia posible que es la formación de varios embriones. Vos solamente querías un hijo. Cada embrión es un, digamos, una nueva persona. Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que no, la naturaleza de ese embrión es en realidad un preembrión, no es todavía una persona. Basándose en algo que seguramente a propósito se puso en el artículo 4 que leíste, Hannah, que dice la palabra generalmente desde la concepción. Si dice generalmente de la concepción, significa, e interpretó la Corte a su antojo, que existen excepciones. Y de un plumazo, con esa jurisprudencia, legalizó el aborto en toda América. Ahora faltaba que los países cambien su legislación nomás.
Los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fuente del derecho superior a las leyes. Faltaban que, o sea, los tratados son superiores a las leyes, faltaban que los países como Argentina y otros cambien su legislación. Es por eso. Y después, en contraofensiva, vino el fallo Belén, Portal de Belén, que es un fallo a favor de la vida del feto, del embrión. A ver, vamos a poner en perspectiva, porque si no solamente estaría enseñando lo académico, y la verdad que nuestro estilo es, en lo personal, todo junto. Hoy, hoy se sabe, hoy, hace 10 años no, era teoría de conspiración, hoy se sabe que los organismos de derechos humanos, y lo dijo nuestro presidente la otra vez cuando se fue a Davos, le dijo en la cara, ahí no al tiro, que los organismos de derechos humanos siguen una agenda que tiene que ver con políticas de promoción de control de la natalidad. Entonces, los organismos de derechos humanos, en vez de atender casos de derechos humanos, solamente, digamos, se convirtieron en promotores de esas políticas de control de natalidad. ¿Qué es la natalidad? Control de nacimientos. Entonces son lobistas, o sea, promotores de aborto, control de natalidad, ideología de género, las relaciones homosexuales no se reproducen. Eutanasia, se mueren los viejos, y etcétera. Eso ya no es teoría de conspiración, eso es así. Lo más reciente fue que lo dijo nuestro propio presidente en la cara en el Foro Económico Mundial, que es uno de los foros que promueve toda esa basura. Entonces, hoy el mundo, porque están en el ojo de la tormenta, antes, hace en pandemia, se comenzaba a hablar de eso, ya es natural hablar de que hay una agenda y que lamentablemente nuestra universidad, al igual que toda Argentina, está sumida bajo esa agenda porque las universidades son controladas por los políticos que siguen esa agenda. Bien, entonces es honestidad intelectual decir que independientemente de la convicción de cada uno, eso no interesa. Lo objetivo, lo comprobable, es que hay una bajada de línea de los organismos internacionales a los países soberanos, diciéndole, tenés que legalizar el aborto, tenés que promover relaciones homosexuales y tenés que legalizar la eutanasia, que es el otro paso que viene. ¿Por qué? Porque para esos criminales sobramos en el mundo, hay mucha gente. ¿Bien? Entonces, dicho esto, volvamos a nuestro tema académico. Entonces, a partir de ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Argentina entonces, más allá de que tiene leyes que, como el artículo 19 que leyó Janet, se tolera, legaliza el aborto hasta cierta semana, que es la semana número 14. Que en realidad eso fue un caballito de batalla, porque mientras que todos los sectores pro vida o pro aborto estaban debatiendo que 14 semanas sí, que 14 semanas no, otro artículo de la ley del aborto en realidad legaliza el aborto hasta los 9 meses. ¿Cómo? Sí, porque dice que en otro artículo, no me acuerdo si es el 5 que de la ley de aborto, que se puede abortar en cualquier momento, en cualquier etapa de la gestación del embarazo, valga la redundancia, de la gestación, si estuviera en peligro la salud de la mujer. Pero la palabra salud le descubrieron después que es tomada de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud redefinió el concepto salud y puso una palabra más. Antes la salud era la falta de, antes la salud era el bienestar físico, psicológico, físico mental de la persona. Hoy la salud es el bienestar físico, psicológico y social de la persona. Y esa palabra lo cambia todo debido a que vos a lo mejor no tenés ningún peligro físico, ningún peligro psicológico, pero te hacen bullying por estar embarazada. Entonces a Janet, los compañeros de clase dicen, ah, mira, jovencita está embarazada, y ella se siente entonces enferma social. Y eso sería una causa legal de aborto. Así es como nos pusieron, digamos, por abajo de la mesa la legalización hasta los 9 meses. Bueno, todos estos temas, excepto el paréntesis que le hice de los organismos de derechos humanos y todo eso, están dentro de persona. Concepto de persona,
persona por nacer. ¿Qué pasa con el aborto en Argentina? ¿Por qué? Y todo eso. Bien. Sabido esto, los derechos de la persona que tiene la persona por nacer y todo eso, vayamos a leer los puntos del programa para acomodar estos temas en esos puntos. Te escucho, Hanna, si tenés a mano. Eh, Sujeto de derecho, persona física y jurídica, concepto y su clasificación. Perfecto. Entonces, todo esto que dijimos de persona humana, ahora se llama, antes se llamaba persona física. Cuando decimos persona física es persona humana. ¿Sí? La ley cambió, antes decía persona física, ahora se llama persona humana. El programa es viejo, ¿no? Pero es persona humana. Y después, entonces, ¿qué entra en persona física? Concepto de persona física, persona por nacer, los derechos que puede adquirir la persona por nacer, ejemplos, y después el tema del aborto, si le preguntan nomás, no se metan tampoco si no me preguntan. Mi alumna del año antepasado le preguntaron, ¿y en qué artículo está la persona por nacer? Y no sabían. Claro, porque en este código no tiene un artículo de persona por nacer, el más parecido el 19, en el código viejo sí. Y el profesor le había dicho, me acuerdo, me contó mi alumna, que tenía que decir el 19, porque dice comienza la existencia desde la concepción, o sea, la concepción es que no nació todavía. ¿Sí? Y después también le preguntaron, esto fue antes de la legalización del aborto, fue 2018, 2019 habrá sido, antes de la pandemia, este, cómo se justifica legalmente, entonces en ese momento era el proyecto de ley de aborto. La respuesta era por la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es una fuente del derecho. Por eso les comenté ese caso, Murillo versus Costa Rica. ¿Sí? Bueno, no recuerdo qué otras preguntas me dijo, porque está una unidad donde le toca a todo el mundo siempre. La preparé varias veces y siempre le toca. Pero bueno, hasta ahí. Después ahora vamos a la otra persona. La otra persona que existe es la persona jurídica. La otra persona reconocida por la ley. ¿Qué es la persona jurídica? Y son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y obligaciones que no son personas humanas. Eso decía el viejo código. Y este nuevo código nos da otra definición parecida, pero nos dice que son esos entes a los que el ordenamiento jurídico les reconoce, les da derechos y obligaciones. Vamos a leer el artículo, creo que es el actual 141 del Código Civil y Comercial, por favor. 141. Sí, Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. bueno. ¿Cuál es la diferencia con el Código Viejo? Que dice que algo parecido, pero este es más largo. Vamos a analizar este concepto. Vamos a leer la primera parte. Son personas jurídicas las que, Los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud. hasta acá, entonces. Habla de entes. La palabra ente puede ser cualquier cosa. Un fantasma, animales, cosas, una sociedad comercial. Se puede ser cualquier cosa, todo ente, dice. Un ente, algo que existe. ¿Sí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué explico la palabra ente? Porque deja un libro abierto para reconocer en el futuro quizás a otros entes, ¿sí? Entonces no dice son todas cosas, son todos animales, no, ente. Entonces, en el futuro, los animales que son entes porque existen, también pueden ser personas jurídicas, por ejemplo, si es que la ley lo dice. Entonces, ente. A los que el ordenamiento jurídico, ¿qué significa? Que acá ya no es más por ser persona. Uno a veces tiene derecho por ser persona, los derechos personalísimos. Acá estos derechos y obligaciones, que ahora se llaman deberes jurídicos, son conferidos por el ordenamiento jurídico, es decir, por la ley, por las normas. La norma es la que va a decir que estas son personas jurídicas. Y es taxativo. Estas son personas jurídicas, estas no. La norma dice cuáles. ¿Sí?
Y después aclara algo que antes no había, porque antes decía algo parecido con otras palabras, aclara que le va a reconocer esos derechos y obligaciones para el cumplimiento de sus fines. Vamos a suponer que Coca-Cola pasa con el camión de Coca-Cola y recoge la basura de la cuadra. ¿Qué tiene que ver Coca-Cola con la recolección de basura? Si no fue reconocida la sociedad Coca, la compañía Coca-Cola, sociedad, un tipo de sociedad, supongo que en Argentina es anónima, no sé, para recolectar la basura. Fue reconocida para fabricar y distribuir bebidas. ¿Se entiende? Primero, ¿alguien ve a la persona jurídica? ¿Pasa Coca-Cola caminando por la calle? No, no se ve. Entonces, la persona jurídica, ahí vamos a tener, ahora hablamos de la naturaleza jurídica. Dentro de lo que es concepto viene naturaleza jurídica de la persona jurídica. Es decir, cuando alguien nos dice qué es la naturaleza jurídica, significa lo que es en el fondo, qué es en el sentido de qué estatus tiene. Y bueno, tenemos la teoría de la negación de la personalidad o teorías que niegan la personalidad, es decir, la persona jurídica no tiene personalidad, y teorías que reafirman la personalidad, que dicen sí existe, se puede ver. Dentro de las teorías que niegan la personalidad está la teoría de la ficción de Savigny, por ejemplo, que dice la persona jurídica es una ficción, algo creado por el hombre, no existe, y actúa bajo el ministerio de los representantes. O sea, el representante es lo que se ve. Y las teorías que no niegan la personalidad, tenemos distintas teorías como la teoría organicista, que dice que la persona jurídica existe, tiene una personalidad distinta a la de la persona física y se ve o actúa a través de sus órganos, que son las personas humanas, las personas físicas. Pero tiene una voluntad distinta, porque tiene una personalidad distinta. Entonces, entre los tres, hacemos una sociedad anónima. Nos vamos a dedicar a, qué sé yo, a producir bebidas, así como Coca-Cola. Y vamos a elegir una forma societaria, una sociedad anónima. Somos una sociedad comercial. ¿Sí? Una vez que creamos la sociedad comercial, que es un tipo de persona jurídica privada, no importa la voluntad de Janet, de Hannah y mía. Hay una cuarta voluntad, hay una voluntad distinta a la nuestra, que es la voluntad de la persona jurídica. Tiene su propia voluntad y personalidad. Pero si nosotros la creamos, sí, pero ahora ya que la creamos tiene su propia vida. Son las teorías que dicen que tiene una personalidad distinta y esa es la que nosotros tenemos, en el sentido de que reconocemos que la persona jurídica es una persona distinta a las personas que la dirigen o que la crearon. Creaste un monstruo, hacete cargo de ese monstruo, no sos vos, es otra persona distinta. Ahora, esa persona distinta tiene, la ley le confiere esos derechos y obligaciones para que pueda hacer o cumplir los fines para el cual ha sido creada. Entonces, la persona jurídica puede adquirir derechos y obligaciones como nosotros, pero tiene límites. Primer límite, principio de especialidad. ¿Qué es lo que dice la ley? Para cumplir los fines que tiene la persona jurídica, es decir, el objeto. Coca-Cola es para fabricar y distribuir bebidas, o sea, todos los actos jurídicos que haga Coca-Cola para fabricar y distribuir serían parte de la persona jurídica. Ahora, cuando Coca-Cola junta mi basura, no, eso se extralimitó el objeto. Para eso no fue reconocida. Otro límite es el principio de legalidad. Las personas jurídicas, al ser conferida, al tener sus facultades, sus derechos y obligaciones conferidas por la ley no va a reconocer o conferirle derechos y obligaciones para actos ilícitos. Es decir, que otro límite es que se deben limitar a actos legales e ilícitos. Y lícitos, no ilícitos. Entonces, ¿qué pasa si una persona jurídica me estafa? Bueno, en realidad te estafó la persona humana que la dirige o que trabaja en ella. La persona jurídica no te puede estafar, porque es un acto ilícito. Tendrá responsabilidad civil la persona jurídica, responsabilidad penal la persona que la dirige y te estafó, aunque ahora también se habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero eso no les pide. Bueno, entonces todo esto está dentro de concepto de naturaleza jurídica que va de la mano, o sea, no es nomás concepto, naturaleza jurídica en el sentido de qué es la persona jurídica. ¿Qué es la persona jurídica? Concepto. Ahora, naturaleza jurídica es en profundidad qué es. ¿Mm? Es una persona con personalidad distinta. Lo- Sí, los límites, esto es de la persona jurídica. los límites de la persona jurídica. Porque nosotros partimos de que la persona jurídica tiene derechos y obligaciones como nosotros, pero tiene límites. Mm.
Principio de ¿Lo especialidad. puedes volver a decir el primero? Principio de especialidad, el límite es que pueda actuar para cumplir los fines, es decir, para cumplir el objeto que tenga. Si se extralimita, si hace otra cosa, no, él no tiene facultad para eso. Segundo límite, el principio de legalidad. Solamente puede hacer actos lícitos. Los actos ilícitos son atribuibles a las personas humanas, físicas. Y tercer límite es que no tiene derecho de familia. Nosotros tenemos derecho de familia, pero una persona jurídica no tiene derecho filiatorio, por ejemplo. ¿Cuáles eran los 5 derechos que tenían las personas? Derechos personales, reales, intelectuales, personalísimos de familia. Bueno, las personas jurídicas tienen derechos personales porque tienen créditos, ¿sí? Tiene derechos reales porque puede ser dueña de cosas, por ejemplo. El inmueble ese está a nombre de Coca-Cola, ¿sí? De la persona jurídica que puede hacerlo. Tiene derechos intelectuales, nosotros podemos vender derechos de autor a una persona. Entonces, Luis Miguel, las letras de Armando Manzanero, las canciones de Luis Miguel, qué sé yo, las puede vender a Sony Records, por ejemplo. Y Sony Records como persona jurídica es dueña de esos derechos intelectuales. La empresa del Chavo del Ocho, o sea, de Roberto Gómez Bolaño, que tenía su propia compañía, era dueña de los derechos del Chavo. Ahí está la eterna disputa que tenía con Kiko, ¿no? Kiko se quiso llevar el personaje consigo y el Chavo le dijo, pero ese personaje es mío. Vos lo interpretás, pero yo lo creé. Y el otro le dijo, no, pero ya mis cachetes, no importa, está registrado mi nombre. En realidad, creo que ahora viene una noticia que nunca lo registró, no me digo. Entonces, por eso se fue. Bueno, esos son problemas de derecho de autor. Una persona jurídica puede ser titular de derechos intelectuales. Y en cuanto a los derechos personalísimos, son los derechos por ser persona. Pero, como la persona jurídica no es persona, no los tiene en principio. Pero se habla de que la persona jurídica también tiene derecho a la identidad y al honor, por ejemplo. Esas son cosas muy nuevas, ¿no? Forma parte de la mayoría de la doctrina. Porque vos podés decir, Coca-Cola es una empresa de cuarta y estás lesionando el honor, la imagen de Coca-Cola, ¿no? Entonces, como el derecho a la imagen y el honor son derechos personalísimos, se dice que esos derechos también los tiene. Y los que no tiene, obviamente, son los derechos de familia. Y vamos a clasificar a las personas jurídicas. Ya se va a cortar, así que cuando se corta termina nomás la clase, pero vamos a dejar picando la clasificación hasta donde lleguemos. Se clasifican en personas jurídicas de existencia pública, el Estado nacional, provincial, municipal, o sea, el Estado, las entidades autárquicas, como por ejemplo la universidad pública, el ANSES, AFIP, o sea, entidades que no son el Estado central, pero que son públicas, y la Iglesia Católica. Esas 3 personas, el Estado, entes autárquicos, Iglesia Católica, son personas de carácter público. Y personas jurídicas de carácter privado, asociaciones, fundaciones, sociedades comerciales en general, mutuales. Una empresa es una persona jurídica de carácter privado, no la empresa, la sociedad comercial, la empresa es la actividad, el sujeto de derecho, la persona jurídica, la sociedad. Entonces nosotros vamos a elegir un tipo de sociedad, sociedad anónima, o SRL, o sociedad en comandita simple. O sea, una compañía es una persona jurídica si elige un tipo de sociedad. ¿Sí? Bueno, para despedirla, que no se cuelgue, hasta acá llegamos, completamos después el viernes, nos queda poquito. Entidades públicas. Persona jurídica de carácter público, el Estado, entidades autárquicas y la Iglesia Católica. Esas son públicas. Terminamos que nos queda poquito el día viernes esto, pero ya pregunto lo que dimos hasta acá. ¿Ok? Bueno, nos vemos.